Doy paso a mi compañero, el doctor Pablo Roy Garcés, quien hará la presentación de nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Alberto. Pues continuamos con excelentes cursos en esta escuela. El siguiente va a estar a cargo de Tony Peak. Realizaré una pequeña presentación suya que sin duda no le hará justicia. Es catedrático de la Universidad de Valencia, miembro del Instituto de Física Corpuscular también en Valencia, del cual fue director durante unos años. Él se doctoró en Ciencias por la Universidad de Valencia en el 83, asesorado por el profesor José Bernabeu. Fue postdoc en el Max Planck Institute de Múnich y en el CERN. Afortunadamente no se quedó allá y regresó a la Universidad de Valencia. Y bueno, pues un resumen muy breve de sus logros. Por ejemplo, es miembro recientemente del Particle Data Group, del cual ha sido autor de la última edición del Particle Data Book, que resume toda la información más relevante en el área. Ha publicado unos 100 artículos de investigación que han recibido unas 24.000 citas. Ha sido miembro de muy diversos comités internacionales consultivos de conferencias, sumando todas las conferencias, pues son más de 100 en todas las que ha sido asesor internacional. Fue coordinador de la red europea Flavianet, es editor de la revista más prestigiosa en el área de física de altas energías, como es Journal of High Energy Physics. Es coordinador del Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear, y ha dado las pláticas resumen de diversas conferencias, entre las cuales me permito destacar la conferencia más importante del área, la International Conference in High Energy Physics, que tuvo lugar en Valencia en 2014. Ha asesorado al menos 16 tesis doctorales, todas ellas del más alto nivel, y es tan excelente investigador como pedagogo. Entonces, pues vamos a poder disfrutar mucho con su curso. Adelante, Tony, cuando quieras. Muchas gracias. No se te escucha. Se te oye muy, muy bajo. ¿Me oye algo? Sí, pero muy, muy, muy bajo. Ahora. ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí, ahora sí. Y a ver si pudieras compartir, que creemos que tienes todos Vale, los permisos. voy a por ello. Vale, gracias. Vale, ¿veis la pantalla? Sí. Perfecto, pues vamos a ver si funciona. Gracias por la invitación y por la presentación. Es una lástima que no pueda estar en México, pero las cosas son como son. Voy a intentar ser muy básico, por lo tanto no evitaré entrar en detalles técnicos, pero os he puesto ahí 3 referencias de clases en distintas escuelas, que son todas ellas a nivel básico, pero ahí están todas las ecuaciones en las que no voy a poder entrar en estas 3 charlas. Por lo tanto, dependiendo de lo que uno quiera profundizar más, ahí podéis encontrar todas las referencias. Bien, quiero empezar realmente por lo básico. ¿Dónde estamos en física de partículas? ¿Cómo entendemos los constituyentes del mundo, las fuerzas fundamentales? Entonces, me gustaría empezar recordando cosas que todos conocéis. Si es que esto funciona. Vale. Pero todos conocemos esta tabla. Pero no se ve la presentación solamente, se ve también la siguiente. Quizá la pudieras poner en grande. Vale. Ahora. ¿Veis la presentación ahora o veis la siguiente? Vemos las dos, la actual y la siguiente aún. Sí. ¿Vuelve a ser lo mismo? Sí, bueno, sí.
Bueno, una posibilidad es hacerlo sin pantalla completa. Sí. El modo lectura de PowerPoint es una opción. ¿Así lo veis bien? Aún no. ¿En PDF lo veis mejor? Sí, así estará muy bien, gracias, sí. Vale, pues lo hacemos en PDF y más sencillo. Vale, pues todos conocemos esta tabla. Esto era el conocimiento de la física más básica a finales del siglo XIX. Por supuesto, Mayer y Mendelejev, cuando hicieron esta tabla, supuso un gran avance en la ciencia, pero ellos realmente no entendían nada. Ellos fueron capaces de ordenar lo que se creía que eran los elementos básicos en términos de una tabla con columnas y filas, donde los elementos que hay en una columna tienen las mismas propiedades químicas. Si nos movemos a lo largo de una fila, pues las propiedades van variando de una forma más o menos comprensible. Comprensible quiere decir empírica. Una vez sabemos cómo varían, viendo la posición de un elemento en la tabla, pues sabemos sus propiedades. Pero por supuesto, realmente empezamos a entender esta tabla un poco más tarde, cuando se desarrolló la física atómica y después la mecánica cuántica. Este desarrollo no hubiera sido posible si previamente no se hubiera desarrollado la tabla. Y eso es algo que hay que tener muy claro, porque primero aprendemos ciertas cosas del experimento y luego tratamos de ordenarlas, y es después de ordenarlas cuando empezamos a ver regularidades, y esas regularidades nos llevan a comprender principios físicos. Y esto fue un gran logro, el modelo atómico, porque pasamos de tener 100 y pico elementos básicos a tener solo una partícula, el electrón, y una sola interacción, que es la interacción electromagnética. Y con eso lo podíamos explicar todo. Por supuesto, la ciencia avanzó muy rápido, ya estamos en el siglo XX, esos electrones se mueven alrededor de algo, es el núcleo, y pronto aprendimos que el núcleo está formado de protones y neutrones. Tiene que existir, por tanto, una fuerza mucho más fuerte que la electromagnética para compensar la repulsión de los protones. Y esa es la fuerza fuerte, también llamada nuclear. Más tarde aprendimos que el protón y el neutrón son objetos compuestos, por lo tanto, existen los quarks, y vimos que había quarks de tipo U y quarks de tipo D, o sea, up y down, y simplemente contando cargas eléctricas para dar las cargas del protón y el neutrón, pues el quark up tiene que tener carga más 2/3 y el down carga menos 1/3. Tanto a este nivel ya tenemos todo más o menos explicado en términos de 3 partículas, electrón up y down, y 2 interacciones, electromagnética y fuerte. Para aquellos que no estén acostumbrados con teoría cuántica de campos y física de partículas, es importante entender que una vez estamos en una teoría cuántica, las interacciones entre partículas elementales ocurren por el intercambio de partículas. Por ejemplo, cuando dos electrones interaccionan electromagnéticamente, lo hacen intercambiando el cuanto mínimo del campo electromagnético, y ese cuanto no es nada más que el fotón. Por lo tanto, a estas partículas que hemos discutido antes, hay que sumarles los mediadores de la interacción. Voy a descartar la interacción gravitatoria porque es tan tenue en el mundo microscópico que es irrelevante, y además a nivel cuántico no la entendemos. Por lo tanto, me voy a limitar a 3 interacciones: la fuerte, la electromagnética y la débil, que es la que va a concentrar más tiempo de mis clases, poniendo un 1 de forma arbitraria la intensidad de la interacción fuerte. La electromagnética es unas 1000 veces más tenue, y las fuerzas débiles a bajas energías son 5 órdenes de magnitud más débiles que las fuertes.
Todos sabemos que la fuerza electromagnética es de largo alcance. ¿Por qué es de largo alcance? Porque el fotón no tiene masa. Por lo tanto, una pelota sin masa o de masa muy ligera se puede lanzar muy lejos. Las fuerzas fuertes, a pesar de lo que hayamos aprendido en física nuclear, son también de muy largo alcance porque están mediadas por gluones. Y los gluones son 8 partículas mediadoras también de masa cero. Y por último tenemos las fuerzas débiles. Y las fuerzas débiles están mediadas por bosones W más menos y Z, son 3 bosones muy pesados. Y el hecho de que sean tan pesados plantea muchas preguntas y nos ha llevado a descubrir muchas cosas interesantes. ¿Cómo descubrimos la fuerza débil? Simplemente estudiando la radioactividad. En la radioactividad sucede algo muy distinto a las otras interacciones, y es que, por ejemplo, un átomo de carbono se convierte en un átomo de nitrógeno. Hay una transmutación a nivel nuclear. A nivel más básico, es un neutrón el que se convierte en un protón, en este caso, en esta desintegración, o en otro tipo de desintegraciones beta, es un protón dentro del núcleo el que se convierte en un neutrón absorbiendo energía del propio núcleo. Por tanto, la propiedad fundamental es que hay un cambio de entidad de la partícula. En esos procesos se emite un electrón o un positrón y una partícula misteriosa llamada neutrino, que es un fantasma que no se ve. No tiene carga eléctrica, no interacciona fuertemente, por lo tanto, durante mucho tiempo no se sabía que este neutrino existía y lo que se veía era que desaparecía energía. La energía no desaparece, simplemente se la lleva el neutrino. En estas desintegraciones no vemos ningún campo de fuerzas que se propague. Simplemente ponemos una botella de neutrones encima de la mesa y al cabo de poco tiempo se han desintegrado. Y no vemos ese campo de fuerzas porque las partículas mediadoras son sumamente pesadas. Pesan alrededor de 100 veces la masa del protón, ¿vale? Eso es un peso que está por encima del peso del átomo de hierro. Si intentamos lanzar una bola de hierro entre 2 partículas, es imposible que llegue muy lejos. El neutrino parece algo curioso, parece algo exótico, sin embargo es una de las partículas más abundantes que existen en el universo. El Sol nos está bombardeando continuamente con neutrinos, porque el Sol y todas las demás estrellas funcionan como un reactor nuclear, un reactor de fusión. Por lo tanto, hay protones que se están convirtiendo continuamente en neutrones y emiten positrones que se quedan en el propio Sol, son reabsorbidos, y neutrinos que, como no interaccionan con nada, pues salen y llegan hasta nosotros. Para hacernos una idea, cada segundo 10 a la 14 neutrinos que provienen del Sol están atravesando nuestro cuerpo. Es una cantidad ingente. Incluso de noche podríamos pensar que las cosas funcionan mejor, pero seguimos recibiendo esta radiación tan intensa porque los neutrinos son capaces de atravesar toda la Tierra. Por supuesto, si son capaces de atravesar la Tierra, también nos atraviesan a nosotros sin interaccionar ni una sola vez y, por lo tanto, es una radiación totalmente inocua. Con esto hemos completado la descripción de la materia normal, toda la materia que nos rodea al nivel más básico. Tanto donde antes teníamos la tabla periódica, ahora lo que tenemos son 4 partículas elementales, que son fermiones porque tienen spin medio, son 2 quarks y 2 leptones. Quarks son aquellas partículas que interaccionan fuertemente, partículas elementales. Leptones son las partículas elementales que no interaccionan fuertemente. Y sus cargas eléctricas pues, son las que están indicadas en la tabla. Y luego tenemos 3 interacciones, fotón, que es el mediador de la interacción electromagnética, los 8 gluones, que son los mediadores de las interacciones fuertes, y los bosones pesados Z0 y W, que median la interacción débil. Y con esto tenemos una descripción completa y satisfactoria del mundo.
Fijaros que las fuerzas son bosónicas, el spin es 1, los constituyentes de la materia son fermiones, el spin es 1 medio. Bien, esta sería una explicación completa si hubiéramos parado de investigar. Pero hace ya muchos años, en 1930, Dirac demostró que si se juntan los principios de la mecánica cuántica con los principios de la relatividad especial, uno puede demostrar, es un teorema, que la antimateria tiene que existir. Cada partícula tiene que tener su propia antipartícula con las mismas propiedades, pero simplemente con las cargas opuestas. Por lo tanto, nuestra tabla tiene una replicación en el antimundo. Si tenemos un haz de partículas, por ejemplo, un electrón, y un haz de antipartículas, por ejemplo, un positrón, y las hacemos colisionar, todos sabéis que se van a aniquilar. Y otra vez, la relatividad nos dice que la masa no es más que una forma de la energía, por tanto, cuando se aniquilan, toda la masa de esas partículas se convierte en energía. Y al convertirse en energía, podemos producir otras partículas. Por tanto, hemos estado haciendo experimentos durante muchos años, y estos experimentos nos han mostrado algo sorprendente. Y lo que nos han mostrado es que realmente tenemos una nueva tabla periódica, como la de los químicos. Es más sencilla, tiene menos partículas, pero estamos a un nivel semejante al que tenían Mayer y Mendeleev a finales del siglo XIX, y es que tenemos la tabla, tenemos una ordenación de sus propiedades, pero hay muchas preguntas que no podemos contestar. ¿Qué es lo que esta tabla indica? Que tenemos 3 familias de partículas. Existe el electrón, eso ya lo sabíamos, pero el electrón tiene un hermano más pesado llamado muón, pesa 200 veces más que el electrón, y tiene un primo mucho más pesado, el leptón tau, que pesa 3000 veces lo que pesa un electrón. ¿Vale? Y 3000 es un número muy grande. Esas partículas no están en la materia ordinaria porque se desintegran rápidamente y acaban convirtiéndose en electrones. De la misma forma hay 3 neutrinos, cada uno de ellos asociados con cada uno de los leptones cargados. Les llamamos neutrino electrónico, muónico y tau. Y los quarks up y down también tienen sus réplicas, Charm y Strange, y Top y Beauty. Bueno, esto lo sabíamos ya hace 10 años. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 10 años? Que ahora sabemos algo más. Hemos encontrado el Higgs tras muchos años de búsqueda, por tanto, sabemos que existe otro nuevo campo de fuerzas, el campo de Higgs, que es distinto de los anteriores porque tiene spin 0, tanto tiene los números cuánticos del vacío. Es un objeto pesado, pesa 125 GeV, ¿vale? Y es el único objeto que sabemos que está relacionado con todas las masas de estas partículas. ¿Vale? Y la masa es lo único que diferencia la primera familia de la segunda y de la tercera. Y cuando hemos estudiado las propiedades del Higgs, hemos descubierto en el LHC que no puede existir una cuarta familia. Por lo tanto, hay 3 familias y solo 3. ¿Por qué hay 3 y solo 3? No tenemos ni idea. Es una de las preguntas abiertas más importantes que tenemos en este momento. He indicado las masas de las partículas en verde en unidades de GeV. Un GeV es aproximadamente la masa de un protón y la masa de un protón es aproximadamente la masa del átomo de hidrógeno. Por lo tanto, estos números se pueden comparar inmediatamente con las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica de los químicos. Entonces, si miramos los números, pues vemos que las masas de las partículas de la primera familia son absolutamente despreciables. ¿Vale? Podemos ignorarlas la mayoría de las veces. Sin embargo, esas masas van creciendo al pasar a la segunda y a la tercera familia, y si nos fijamos en el top, pesa 173 GeV. Si lo buscáis en la tabla periódica, os vais a la familia de los lantánidos. Es decir, nos vamos a un átomo superpesado de la tabla periódica. Pero en la tabla periódica, un átomo superpesado es un objeto compuesto de muchos protones, muchos neutrones y muchos electrones, mientras que aquí estamos hablando de una partícula elemental que pesa 173.
De la misma forma, el Z0 y el W pesan del orden de 100 Hz. Eso corresponde a átomos muy pesados en la tabla periódica, ¿vale? Y lo mismo para el Higgs. Entender de dónde sale toda esta disparidad de masas es un problema abierto, de nuevo, muy importante. Pero no solamente tenemos hechos empíricos, también tenemos teoría. Sabemos que la mecánica cuántica y la relatividad son los dos formalismos fundamentales de la física moderna, los dos formalismos del siglo XX. Pero para estudiar el mundo microscópico hace falta poner esos dos formalismos juntos, y eso significa hacer teoría cuántica de campos. Y hemos sido capaces de cocinar tres teorías cuánticas de campo: QED, que es la electrodinámica cuántica, que describe cualquier fenómeno electromagnético; la cromodinámica cuántica, que describe las interacciones fuertes; y la teoría electrodébil, que unifica en una misma teoría de campos el electromagnetismo y las interacciones débiles. Dejadme ahora introducir un poquito de notación para aquellos que no hayan visto nunca teoría cuántica de campos. Mis unidades son unidades naturales, por lo tanto h barra es igual a c es igual a 1, y eso simplifica todas las ecuaciones. La ecuación de Schrödinger la obtenéis inmediatamente a partir de la relación. Estoy trabajando ahora con ecuaciones de ondas sin ninguna interacción, partículas libres. En mecánica clásica, la relación entre energía y momento es simplemente energía igual a p cuadrado dividido por 2m. Aplicáis el principio de correspondencia, sustituís energía y momento por los operadores y obtenéis la ecuación de Schrödinger trivialmente. Si queréis una ecuación relativista, todo lo que hay que poner es construir un cuadrimomento. El cuadrimomento contiene tanto la energía como el momento. Contiene el tensor métrico si lo pasamos a derivadas normales, y eso nos explica por qué este signo menos curioso que en mecánica cuántica se asigna al operador momento. La mecánica cuántica es no relativista, pero como describe el mundo real, por supuesto, conoce que la relatividad existe, conoce la métrica de Minkowski de alguna forma. Bien, la relación entre energía y momento en relatividad especial es energía cuadrada igual momento cuadrado más masa cuadrado. Aplicáis el principio de correspondencia y obtenemos la ecuación de Klein-Gordon. Cualquier objeto de masa m libre tiene que satisfacer esta ecuación, donde tenéis el operador d'Alembertiano, que simplemente es derivada al cuadrado, o lo que es lo mismo, derivada respecto al tiempo al cuadrado menos operador gradiente al cuadrado. La ecuación de Klein-Gordon contiene dos derivadas respecto del tiempo, mientras que Schrödinger contiene solo una. Eso hace que se pierdan ciertas propiedades de linealidad que eran importantes en mecánica cuántica y ocasionó problemas cuando se empezaba a analizar la ecuación de Klein-Gordon. Por ello, Dirac intentó escribir una ecuación que solo contuviera una derivada. Pero si solo contiene una derivada temporal, tiene que contener solo una derivada espacial, por razones de pura covariancia relativista. Tanto la ecuación no puede ser otra cosa que esta que he escrito aquí en el recuadro en rojo. Fijamos arbitrariamente la normalización del término de masa con un signo menos, y eso nos fija la normalización de los 4 coeficientes gamma mu. Esos coeficientes, en principio, tienen que ser objetos que se transformen como un cuadrivector por razones de covarianza. Pero como cualquier partícula de masa m debe satisfacer la ecuación de Klein-Gordon, es inmediato comprobar, y lo tenéis en la línea en verde, simplemente cojo la ecuación de Dirac y le aplico este operador de forma que los términos cruzados m veces derivadas se anulen, y obtenemos un término m cuadrado y un término con dos derivadas. Las derivadas conmutan, por lo tanto hemos de coger el producto de gamma nu gamma mu simetrizado, y lo que obtenemos es que solo reproducimos Klein-Gordon si la antisimetrización de gamma mu y gamma nu, el anticonmutador, nos da 2 veces la métrica de Minkowski. Claramente, los coeficientes gamma mu no pueden ser simples números. Con números no podéis satisfacer esta relación, han de ser objetos con más estructura. Y lo que uno descubre rápidamente
es que son matrices en dimensión 4 que describen el spin y por lo tanto la ecuación de Dirac lo que está describiendo es partículas de spin 1 medio libres, sin interacción. Bien, no voy a entrar en detalles, pero lo podéis ver rápidamente porque todos conocéis las matrices de Pauli. El anticonmutador de dos matrices de Pauli da 2 veces el tensor, la delta de Kronecker y J. Por lo tanto, si multiplicáis cada matriz de Pauli por una I, obtenéis una matriz 2×2 antihermítica que satisface justo la relación de arriba que necesitamos. Pero en 2 dimensiones solo hay 3 matrices. La única matriz independiente que podríamos añadir es la identidad y la identidad no va a satisfacer esta relación. Es por eso que hace falta ir a 4 dimensiones. Os he puesto la solución. Si el campo de Dirac tiene dimensión 4, además veis ahí las matrices de Pauli, sabéis que las matrices de Pauli están relacionadas con spin 1 medio, ¿vale? Se puede demostrar con todo rigor que lo que el campo de Dirac está describiendo son 2 objetos de spin 1 medio, y Dirac lo que demostró es que estos objetos corresponden a la partícula y a su antipartícula, al electrón y al positrón. ¿Vale? No entramos en más detalles. Lo único que sí necesitamos es, todos sabéis que una partícula de spin 1 medio tiene 2 polarizaciones posibles alrededor de cualquier eje. Vamos a coger las polarizaciones definidas en la dirección de movimiento de la partícula, lo que se llama helicidad, y hablaremos de helicidad right-handed o derecha cuando el spin esté orientado en la dirección del movimiento, y hablaremos de helicidad izquierda, left-handed, ¿vale? Cuando esté orientada en la dirección opuesta al movimiento, ¿vale? Y estos proyectores con 1 más gamma 5 y 1 menos gamma 5 nos permiten proyectar la componente levógira y la componente destrógira. ¿Vale? No necesitamos más detalles, salvo lagrangianos. Todos sabéis que en mecánica clásica es muy conveniente hacer una formulación lagrangiana porque enfatiza simetrías. Una vez tenéis un lagrangiano que tiene explícitamente una determinada simetría, por ejemplo, no depende de X, pues automáticamente hay una cantidad conservada. La componente X del trimomento se conserva, ¿vale? En teoría cuántica de campos es lo mismo, pero simplemente nuestro lagrangiano, en vez de depender de coordenadas, depende de campos y derivadas de los campos. Y la acción está definido con una diferencial cuarta de X por razones de covarianza. El principio básico es el mismo. La configuración clásica es aquella que minimiza la acción, y esa condición nos da las ecuaciones de Euler-Lagrange, que formalmente son idénticas a las de la mecánica clásica. Por lo tanto, tenemos que escribir 2 lagrangianos, uno para Klein-Gordon libre y otro para Dirac libre, y os los he escrito aquí en rojo. Simplemente comprobar que aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange obtenéis nuestras 2 ecuaciones. Vamos a estar utilizando el lagrangiano de Dirac. Contiene el campo de Dirac, recordar que es un vector en dimensión 4, y el campo adjunto, la barra simplemente significa que hay una gamma 0 por razones de covariancia relativista, olvidaros de ella, ¿vale? Lo importante es que hay un campo y el campo complejo conjugado. Y lo único adicional que necesitamos saber de teoría de campos es que los campos crean y aniquilan partículas y antipartículas. De la misma forma que los operadores A y adaga del oscilador armónico crean y aniquilan cuantos de energía. Aquí nuestros cuantos no son simplemente cuantos de energía, son cuantos de cuadrimomento, y esos cuantos son nuestras partículas y antipartículas. Y además los campos se propagan en el espacio-tiempo. Bien, con esto ya tenemos demasiados detalles técnicos. Vamos otra vez a cosas más cualitativas. Todos sabemos que las simetrías son muy importantes en física. Pero resulta que en teoría cuántica de campos son muchísimo más importantes. No solamente nos dan cantidades conservadas, sino que además son capaces de determinar las interacciones. Recordar, tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica,
el potencial, es decir, la interacción, era algo que nos caía del cielo. Es decir, alguien nos decía, el potencial tiene esta forma, y nosotros lo único que hacíamos era poner ese potencial en las ecuaciones de Newton o en la ecuación de Schrödinger y resolverlo. Bueno, en teoría cuántica de campos hemos aprendido que las simetrías nos permiten determinar interacciones. Bueno, y para aquellos que no lo hayan hecho nunca, voy a hacer en 2 transparencias la interacción más simple. Cojamos el lagrangiano de Dirac, es decir, suponer que el electrón existe y es una partícula de spin 1 medio con masa m. Por lo tanto, está descrito por la ecuación de Dirac, está descrito por el lagrangiano que tenemos ahí arriba. Es evidente que este lagrangiano tiene una invariancia de fase, porque aparece el campo y aparece el campo complejo conjugado. Y eso es la misma afirmación que nos han dicho muchas veces en mecánica cuántica, que las fases absolutas no son observables. ¿Vale? Por lo tanto, podemos redefinir la fase de cualquier forma que queramos, ¿vale? Y no va a cambiar la física, no va a cambiar esta ecuación. Sin embargo, esto choca un poco con nuestros prejuicios relativistas, porque esta ecuación contiene una derivada. Estamos diciendo que la fase es una pura convención, podemos tomar la fase que nos dé la gana, pero si yo ahora tomo en mi despacho la convención de fase θ igual a 0, automáticamente en todos los puntos del universo se debe tomar exactamente la misma convención. Porque si en 2 puntos distintos la convención es distinta, esta derivada va a romper la invariancia. ¿Vale? Si yo dejo que θ dependa de la coordenada espaciotemporal, derivada mu del campo, ya no es invariante. Aparece un término adicional y la invariancia se pierde. Por lo tanto, estamos diciendo que algo es una convención y realmente no es una convención. ¿Vale? Pero esto es más grave porque si yo fijo mi convención, estoy diciendo que en el otro extremo del universo, donde es imposible que sepan cuál es la convención que yo he tomado, están obligados a tomar esa convención. ¿Vale? Es un prejuicio, no hay nada que esté mal, pero como tengo este prejuicio relativista, voy a imponer el principio de Gauge. Y el principio de Gauge es que si una simetría es una simetría de verdad, es decir, que realmente coger, por ejemplo, aquí la fase es una convención, esta simetría debe ser cierta localmente. Es decir, yo debo poder tomar la convención de fase independientemente en cualquier punto del espacio-tiempo. La única forma de realizar ese principio es cambiar la derivada por un objeto llamado derivada covariante que se transforme de la misma forma que el campo. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues como el término que nos rompe la invariancia pues tiene un índice mu, necesitamos poner algún campo con un índice mu para que lo compense. Aquí arriba tengo una i y tengo una q, pues añado una i y una q a la derivada covariante, pongo un objeto que llamo a mu y pongo una constante arbitraria enfrente, ¿vale? Para normalizar ese objeto. Impongo que la derivada covariante de psi se transforme como psi y eso automáticamente me dice cuál es la ley de transformación del objeto a mu. Y esa ley de transformación que tenéis aquí abajo a la derecha es una ley de transformación que a todo el mundo le suena porque es una transformación gauge del campo electromagnético clásico. Recordar, la física está dada por los campos magnético y eléctrico, sin embargo, pasamos a potenciales y hay un número infinito de potenciales a mu que me dan el mismo campo eléctrico y magnético, ¿vale? Y están relacionados por una transformación de este tipo. Bueno, a este campo a mu le vamos a llamar un campo gauge. Es un campo de spin 1 porque viene descrito por un objeto vectorial, a mu, y con lo que hemos mostrado, pues ya huele a electromagnetismo. Ahora digo huele porque de momento no sabemos muy bien lo que es este campo. Lo único que sabemos es que si yo cambio la derivada normal por derivada covariante en el lagrangiano que tengo arriba, voy a obtener un término con 2 campos fermiónicos y un campo a mu. Lo tenéis ahí arriba.
Y por lo tanto tengo un vértice de interacción entre mi campo AMU y el campo del electrón. Un electrón entra y sale. Si nos fijamos en la forma del lagrangiano de interacción que hemos obtenido, es idéntico al lagrangiano de la electrodinámica clásica, excepto que donde teníamos en electrodinámica clásica una corriente conservada J-mu, ahora tenemos psi barra gamma mu psi. Tenemos un electrón, el electrón se mueve en el espacio-tiempo, es una carga que se mueve, por lo tanto esa carga crea una corriente. Y la teoría cuántica de campos me está dando esta corriente. Para saber que realmente AMU es el campo electromagnético, necesitamos ser capaces de cuantizar AMU. Necesitamos escribir un lagrangiano libre. Un lagrangiano libre para AMU tiene que ser algo cuadrático en el campo, pero tiene que ser también invariante bajo esta transformación. Y todos sabéis de electrodinámica clásica que la forma de hacerlo es introducir el tensor F mu nu, que es invariante bajo la transformación, y escribimos F mu nu, que es también invariante Lorentz. El 1/4 es simplemente la normalización conveniente de los campos, ¿vale? Y por lo tanto esta es la única cosa que puedo tener. Si tenemos en cuenta los dos lagrangianos que he escrito en el recuadro rojo y aplicamos las ecuaciones de movimiento Euler-Lagrange, lo que obtenemos es esta ecuación, que no es más que las ecuaciones de Maxwell escritas en forma covariante, ¿vale? Derivada mu F mu nu igual a una corriente. Esa corriente evidentemente es conservada porque F mu nu es antisimétrico, por lo tanto si derivo respecto de nu, el resultado es cero. Por lo tanto, hemos obtenido las ecuaciones de Maxwell en 5 minutos. Recordar que las ecuaciones de Maxwell sintetizaban más de 100 años de experimentación en física. Por lo tanto, primero hicimos experimentos, descubrimos las leyes de la electrostática y del magnetismo. Maxwell fue capaz de unificarlas en sus ecuaciones. Luego vino Minkowski y descubrió que esas ecuaciones tenían una cierta simetría. Descubrió las transformaciones de Minkowski. Y luego vino Einstein y fue capaz de dar la interpretación que nos llevó a la relatividad especial. Por tanto, ese es un proceso muy complejo, ¿vale?, para llegar a esta ecuación. Nosotros lo hemos hecho al revés. Una vez sabemos que existe la relatividad, hemos aplicado un puro principio de simetría y hemos sacado las ecuaciones de Maxwell. Podríamos tratar de escribir un término de masa, pero es evidente que un término de masa cuadrático en AMU no es invariante Gauge, por lo tanto la masa del fotón tiene que ser exactamente cero. Y experimentalmente no hemos conseguido medir ninguna masa de fotón. Por lo tanto, en 5 minutos hemos podido deducir todo lo que contienen los libros del electromagnetismo. Es decir, cualquier cosa que no esté en estas transparencias es simplemente desarrollos técnicos para resolver las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Pero las ecuaciones ya las tenemos. Pero esto no es solamente electrodinámica clásica, es una teoría cuántica de campos. Todo el electromagnetismo, tanto clásico como cuántico, lo tenemos descrito en términos de un único parámetro libre, esta E, o alfa, que es E cuadrado dividido por 4pi. Y podemos calcular correcciones cuánticas. Por ejemplo, os he puesto aquí un ejemplo, que es el momento magnético de un electrón. Cómo el spin de un electrón se acopla a un campo electromagnético. ¿Vale? Se acopla con un momento magnético, mu sub e, que es carga del electrón dividido por 2 veces su masa, veces una constante, el llamado factor giromagnético. Y la ecuación de Dirac nos dice que esta constante vale 2. ¿Vale? Exactamente 2. Pero esto es una predicción clásica. Es una predicción obtenida simplemente teniendo en cuenta esta interacción que tenemos aquí arriba, donde hay un único vértice de interacción. Y eso nos describe la interacción electromagnética a nivel clásico. Pero en una teoría cuántica de campos podemos poner más y más interacciones. Por ejemplo, podemos intercambiar un fotón adicional entre las dos patas de electrón, o podemos intercambiar 3 fotones adicionales, como tenemos aquí, ¿vale? Eso involucra más vértices,
Por lo tanto, estamos haciendo teoría de perturbaciones. La diferencia respecto de 2 está calculada hasta el orden e elevado a 10. ¿Vale? Es decir, a 5 órdenes en teoría de perturbaciones. Y eso nos da esa predicción para la diferencia respecto de 2, que es una predicción con 15 cifras decimales significativas. Y abajo tenéis el número experimental y, como veis, dentro de los errores afectan a las últimas cifras. La predicción teórica y la medida experimental son exactamente iguales. Por lo tanto, a partir de un puro principio de simetría, mediante un razonamiento que nos ha llevado solamente 5 o 10 minutos, hemos descubierto la interacción electromagnética de verdad. ¿Vale? Y esa interacción la podemos testear con 15 cifras significativas. ¿Vale? No conozco ninguna teoría científica que sea capaz de llegar a una predicción de este tipo. ¿Vale? Eso nos está diciendo que la simetría gauge es algo realmente poderoso y que tenemos que ser capaces de explotarla. Tan poderosa es que, aplicando el mismo razonamiento, podemos deducir el lagrangiano de la cromodinámica cuántica, de nuevo con un solo parámetro libre. ¿Vale? Dadme un número y debemos ser capaces, es decir, una medida experimental, y debemos ser capaces de explicar toda la complejidad de las interacciones fuertes. De la misma forma, la teoría electrodébil es posible deducirla con solamente 2 parámetros libres. Uno de ellos, por cierto, es el parámetro que aparece en la interacción electromagnética, porque la teoría electrodébil incluye la teoría electromagnética. Bien, como no tengo tiempo de deducir estos lagrangianos, ¿vale? Están deducidos con todo detalle en las referencias que os he puesto al principio. Pues para aquellos que nunca hayáis visto esto, os propongo un ejercicio muy simple, que estoy seguro que todos sois capaces de hacer en menos de 20 minutos, pero es un ejercicio que vale un premio Nobel. Por lo tanto, merece la pena que lo hagáis. Y es deducir el lagrangiano de la cromodinámica cuántica a partir de un puro principio de simetría. Es un pelín más complicado que lo que he hecho yo antes, pero la complicación es puramente algebraica, ¿vale? Y todos sabéis mucha álgebra. Por lo tanto, eso no debe ser un problema. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a suponer que existe un quark en el universo, tiene spin 1 medio y tiene masa m, por lo tanto viene descrito por el mismo lagrangiano de Dirac que antes. Pero los quarks tienen color y sabemos experimentalmente que tienen 3 colores, que les voy a llamar de forma arbitraria rojo, verde y azul. El color es un número escondido que no vemos, pero está ahí y podemos detectar sus efectos. Pero este lagrangiano es evidente que tiene una simetría de color. Yo puedo redefinir los colores como quiera, o puedo hacer mezclas arbitrarias de los 3 colores y definir un nuevo color rojo prima que sea una combinación arbitraria de rojo, verde y azul. Es decir, puedo mezclar los colores con una matriz unitaria 3×3, le voy a llamar U. ¿Vale? Voy a coger una matriz SU3, donde 3 es el número de colores. ¿Vale? En 3 dimensiones, en 2 dimensiones tendría las matrices de Pauli, en 3 dimensiones tengo las llamadas matrices de Gell-Mann, que son esas lambda A. ¿Ve? La matriz unitaria más general de SU3 se puede escribir como exponencial, una matriz de fases, pero donde hay 8 fases, θA, 8 ángulos si queréis, y 8 generadores, que son 8 matrices 3×3. En mecánica cuántica habéis visto algo similar cuando habéis visto rotaciones. El equivalente de estas matrices eran los 3 operadores de momento angular. Cuando habéis visto isospin, el equivalente de esas matrices eran las 3 matrices de Pauli 2×2. ¿Vale? Aquí tenemos 8 matrices 3×3, que como son matrices no conmutan, y el grupo SU3 está caracterizado por estas relaciones de conmutación con unos ciertos números FABC totalmente antisimétricos que están conocidos desde el siglo XIX. ¿Vale? Son simplemente, cogéis las matrices, las conmutáis y veis cuáles son los números. Bien, es evidente que el lagrangiano tiene esta simetría SU3 porque U
U daga es igual a 1, U daga U es igual a 1. ¿Vale? Si Q se transforma con U, Q barra, es decir, Q adjunto, se transformará con U daga. Pero de nuevo, mis ángulos θ a, mis parámetros, tienen que ser los mismos en todos los puntos del universo, porque aquí tengo una derivada. Por lo tanto, aplicáis el mismo principio de Gauge, construís una derivada covariante. La derivada covariante tiene que tener un objeto con un índice mu, pero este objeto ahora tiene que ser una matriz 3×3, porque está actuando sobre vectores en 3 dimensiones en el espacio de color. Por lo tanto, en mi base de generadores, es una base de matrices, tengo 8 componentes G mu sub A, son 8 campos Gauge que les voy a llamar campos gluónicos. ¿Vale? Y A me da el índice de color de mi campo gluónico. Bien, mi derivada covariante aplicada sobre Q se tiene que transformar como U derivada Q. Para que eso pueda suceder, el operador derivada covariante se debe transformar como U daga. ¿Vale? Pues la primera cosa que tenéis que demostrar es que G mu se tiene que transformar de esta forma. Fijaros que si en vez de dimensión 3 estuviéramos en un espacio de color de dimensión 1, es decir, nos volveríamos a la fase del electromagnetismo, no tendríamos matrices, tendríamos números. U daga y G mu conmutarían, U daga es 1, y por lo tanto obtendríais la misma transformación, salvo notación formal, que tenemos en la transformación Gauge del electromagnetismo. Entonces, la única diferencia es que mi transformación es no conmutativa. Es una pequeña diferencia matemática, pero cambia totalmente la física. Si yo pongo esta derivada covariante en mi lagrangiano, por supuesto voy a obtener una interacción entre mi campo de quark, el campo Q barra, y los campos gluónicos. Necesitamos un término cinético. Bueno, la forma de construir un término cinético covariante es definir un tensor G mu nu, ¿vale? Un tensor equivalente al F mu nu del electromagnetismo. Lo podemos hacer tomando el conmutador de 2 derivadas covariantes, que eso evidentemente se transforma como U daga. Y si ponemos la forma de las derivadas covariantes, fijaros que se reduce al F mu nu electromagnetismo, salvo este término adicional que en electromagnetismo no está porque los campos AMU conmutan. G mu nu es invariante Lorentz, es cuadrático en los campos gluónicos. Si tomo la traza de color, como la traza tiene la propiedad cíclica, el último U dagas puede pasar al principio, U daga U es igual a 1, por lo tanto es invariante Gauge. Entonces, si calculáis la traza de las matrices de color, os queda algo formalmente idéntico al término cinético del electromagnetismo, F mu nu, pero está repetido 8 veces porque hay 8 campos gluónicos con 8 grados de libertad de color distintos. Pero estos campos gluónicos, fijaros aquí arriba, no tienen algo puramente cinético, derivada G menos derivada G. Tienen también un término cuadrático en el campo que tiene Parece que se ha cortado la transmisión. Vamos a ver si la podemos recuperar de alguna manera. Una disculpa. Gracias.
Creo que Tony se desconectó, está tratando de volver a conectarse. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este momento, quizá podríamos tomar nota de la misma para hacérsela después cuando acabe. Ok, nada más para llenar el vacío debido a la dificultad técnica. Pero en lo que nos está contando el profesor Pitch es como una película al revés. La historia es electrodinámica, el intento de combinarla con teoría de campos relativistas, llegar a Dirac, y él nos está diciendo que empezamos con Dirac. Es como ver una serie de televisión al revés. Muy interesante. Y sí, es una perspectiva. A mí estaba encantado de Sí, la sí, charla. claro. Ricardo, tiene razón, pero es como, por ejemplo, cuando ha vuelto a deducir las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Él recordaba, bueno, después de todo el esfuerzo de tantos años de llegarse al grupo de ecuaciones de Maxwell, aquí lo hacemos rápido, ¿no? O sea, entonces sí creo que hay que apreciarlo como complementario al desarrollo histórico, ¿no? Como muy bien dices. No, me parece original. Yo no lo había pensado. El pobre Dirac se dedicó a tomar raíz cuadradas, ¿no? Pues yo escribí Exacto, me está diciendo Alberto. Le escribí un email y no me ha contestado, entonces no sé si pueda ser un fallo grave de internet donde estén o algo así. ¿Quién sabe? Entonces no sé si quieran quizá... Pero enfatizo me gustó mucho la charla. Sí, sí, Es- yo también pierdo ansiedad ahora se cortó a 2 minutos. Sí, bueno, con la hora que habíamos empezado aún quedaban como 10, ¿no? Pero bueno, pues sí. Sí. Quizá podemos seguir con la siguiente, bueno, no sé, le pregunto a los organizadores si podemos seguir con la siguiente plática Sí, programada. Sí, Y sí. luego si Tony se conectara le podemos dar 5 minutos para que acabe y las preguntas que haya. ¿Les parece bien eso? ¿Me oís ahora? Sí, sí, sí. Ok. Alberto, no se te escuchó ahora. Está de No, vuelta. no, ya está Antonio, ¿Me que oís? Ah, continúe. gracias. Vale, pues Tony, entonces decíamos que quizás si puedas en 5 minutos acabar el argumento y damos un poco de tiempo a Perfecto, preguntas. estaba a punto de acabar la charla. Vale, pues No sé nada, por ahora qué se ha cortado totalmente internet de repente. Dejarme ver ahora si puedo volver a... ¿Vale? ¿Veis la transparencia? sí. ¿Vale? Por lo tanto, perdón por el corte.
lo que estaba diciendo es que intentéis hacer el ejercicio, comprobar que sois capaces de deducir este lagrangiano con toda su estructura de interacciones, interacciones cúbicas entre gluones, interacciones cuárticas entre gluones e interacciones entre quarks y gluones. Y lo importante es darse cuenta, uno, que nuestras únicas hipótesis han sido spinum medio y color. Y el principio de Gauge, que ha sido el principio básico. Y este lagrangiano nos está diciendo que absolutamente toda la interacción fuerte, incluyendo la complejidad de la física nuclear, se puede describir en términos de un único parámetro, la constante G sub S de la interacción fuerte. ¿Vale? Y todo aquello que hemos sido capaces de calcular, hemos podido comprobar que eso es verdad. Por lo tanto, este es el lagrangiano que describe esa interacción. ¿Vale? Y lo podéis deducir en 20 minutos. No os voy a pedir que deduzcáis las interacciones débiles, porque hace falta un poco más de estructura, pero sí dejarme que dé los principios básicos que permiten deducir esas interacciones. Por lo tanto, ahora sí que estoy dando datos empíricos. Cuando estudiamos procesos débiles con cambio de carga, es decir, producidos por el intercambio de un bosón cargado W-, observamos varias cosas curiosas. La primera es que solo participan partículas con polarización izquierda. ¿Vale? Solamente la componente levógira del muón, el neutrino o el electrón participan. Mientras que para las antipartículas es lo contrario. Solamente las componentes dextrógiras, right-handed, participan. ¿Por qué sucede eso? No tenemos ni idea. ¿Vale? Simplemente sucede y por lo tanto vamos a tener que incorporarlo como una de nuestras hipótesis para deducir la teoría. El otro hecho experimental es que un electrón lleva siempre asociado un neutrino, pero solamente las componentes levógiras. Es decir, en estas interacciones, si un muón entra en un vértice, se convierte en un neutrino muónico. Un electrón se convierte en un neutrino electrónico. Un neutrino muónico se convierte en un muón. Si lanzamos un haz de neutrinos muónicos sobre un blanco, observaremos que producimos muones, pero nunca producimos electrones. De la misma forma, en las desintegraciones beta, vemos que un quark D se transforma en un quark U o un quark U se transforma en un quark B, pero siempre con polarización levógira. Por lo tanto, hay una relación entre ellos. Hay una cierta simetría, le voy a llamar isospin débil, equivalente al isospin de la física nuclear, donde un protón y un neutrón pues, van en el mismo doblete, o un quark up y un quark down van en el mismo doblete en la simetría de isospin. Aquí lo que vemos es que las componentes levógiras del quark up y del quark down van juntas, mientras que las componentes dextrógiras van cada una por su lado y no tienen nada que ver con ellas. En el caso de los leptones es exactamente lo mismo. Por lo tanto, voy a suponer esta estructura de una familia en el modelo estándar, ¿vale? Y esa estructura tiene un doblete levógiro con up y down y dos polarizaciones sueltas dextrógeras del up y del down. Y lo mismo para los leptones. Lo que hemos aprendido también experimentalmente es que hay tres familias, que está repetido. Entonces, ¿cómo se construye el modelo estándar? Pues se construye para una única familia. Se construye para los quarks, luego se copia para los leptones la misma estructura y luego eso se replica 3 veces. ¿Cómo lo podéis construir? Pues claramente hay un doblete, por lo tanto hay una simetría SU2 como isospin, pero es isospin levógiro. Y luego podemos tener una simetría de fase, como en el electromagnetismo, para todas las partículas que aparecen en esa estructura. Es por eso que la teoría se llama SU2L de levógiro, ese es el isospin débil, U1, esa es la transformación de fase, hipercarga, es el equivalente al electromagnetismo. SU2 tiene 3 generadores, las matrices de Pauli, por lo tanto tiene 3 bosones Gauge. U1 es como el electromagnetismo, un bosón Gauge. Por lo tanto, si construimos la teoría Gauge
con esa simetría básica, ¿vale?, vamos a obtener una teoría Gauge con 4 bosones intermediarios, W más menos, Z y fotón. Y esa teoría tendrá solamente 2 parámetros libres: la constante de acoplamiento G del SU2 y la constante de acoplamiento G' del U. Y aquí os he puesto todos los vértices de interacción de esta teoría, ¿vale?, los tenéis deducidos en mis notas, ¿vale? Imponemos que uno de ellos sea el electromagnetismo. Al imponer eso, nos da una relación entre los bosones Gauge neutros de SU2 y 1, una combinación lineal de ellos es el fotón, y la combinación ortogonal es el bosón Z. Θ W es el ángulo que mezcla esos dos bosones, y al imponer que reproducimos el electromagnetismo, obtenemos esta relación entre G, G' y E. Podéis ver también aquí que las interacciones del W tienen este factor 1 menos gamma 5. No lo hemos deducido, es lo que hemos impuesto, de que son siempre levógiras, solo las componentes izquierda aparecen. Las interacciones del Z mezclan una parte vectorial y una axial, que vienen dadas por estas expresiones, pero fijaros que la parte axial, para fermiones de carga cero, se reduce a más o menos un medio, es exactamente igual a la parte vectorial. Por lo tanto, para fermiones de carga cero, es decir, neutrinos, volvemos a tener el 1 menos gamma 5. Es por eso que un neutrino dextrógiro jamás ha sido observado, no sabemos si existe. Y obtenemos interacciones entre partículas, que son las interacciones Gauge. Yo creo que es un buen punto para dejarlo y perdonar la interrupción debido al corte de internet. Agradecemos mucho a Tony de nuevo por su excelente clase de hoy y damos paso solamente si hay una pregunta muy urgente, para no retrasarnos más en el programa. Si no, pues le haremos llegar las que haya para que nos las pueda contestar. ¿Preguntas? Pueden levantar la mano. Ahora mismo no veo ninguna. Quizá solamente podrías un poco mencionar qué implicaciones podría tener la existencia o no existencia de ese neutrino derecho que mencionabas al final. Bueno, un neutrino derecho no interacciona con nada, por lo tanto se le llama una partícula estéril. El modelo estándar estricto no contiene ningún neutrino derecho, y no lo contiene por esta razón, ¿vale? Sería tener en el universo una partícula estéril que vive sola y no se relaciona con nadie. Por lo tanto, cuando hablamos de neutrinos derechos, estamos ya hablando de nueva física. Si el neutrino right-handed existe, debe existir alguna otra interacción que se acople a él, si no, no tendría mucho sentido, ¿vale? Un neutrino right-handed nos permitiría dar masa a los neutrinos de forma muy simple, ¿vale? Sabemos que los neutrinos tienen masa, una masa muy pequeña, ¿vale? Pero ¿cuál es el origen de esa masa? Pues es algo de momento especulativo. De todas formas, voy a hablar de masas mañana, aunque no de neutrinos. Gracias. Hay una pregunta de uno de los organizadores, con lo cual creo que le puedo dar paso. Ricardo, adelante. Nada más, gracias por la charla. Aparte de los pequeños problemas técnicos. Honestamente, no es mi área, pero no sabía que había una teoría local de interacciones fuertes la propuesta parece muy razonable, pero ¿en qué hipótesis se basa? Bueno, eso es lo bonito de las teorías Gauge. Es decir, las únicas hipótesis que he utilizado es que los quarks tienen spin 1 medio y 3 colores. No he utilizado ninguna cosa más. Todo lo demás sale del principio de Gauge. Es pura álgebra.
No, sí, honestamente me gustó mucho derivar electromagnetismo de la teoría de Dirac. Para mí es como hacer la película al revés. Bueno, es hacer la película al revés, de forma mucho más sencilla. Por supuesto, las cosas son sencillas cuando se han entendido. Y entenderlas, pues en el caso del electromagnetismo, llevó más de 100 años. Pero muchas gracias por la charla. Gracias a vosotros. Y siento las dificultades técnicas. Yeah. Muchas gracias. Agradecemos a Tony. No puedo dar paso a otras preguntas, las puedo hacer llegar por correo electrónico por limitaciones de tiempo.